Bien, para los que aún no nos conocen, yo soy El Otro Caribe, es una asociación cultural sin fines de lucro, fundada en Madrid por inmigrantes caribeños, cuyo trabajo se enfoca en la difusión, el intercambio de ideas y el apoyo al activismo de estudiosos y artistas caribeños. Pueden encontrar más información sobre lo que hacemos en nuestras redes sociales de Yo Soy el Otro. La sesión de hoy se titula El Caribe, aproximaciones, experiencias y resistencias, y tenemos la gran fortuna de contar con unos invitados de lujo que voy a pasar ahora a presentarles. La moderación estará a cargo de Carlos Garrido, quien es profesor en la Universidad de College Court en Irlanda, donde enseña e investiga sobre el potencial transformativo del arte en el Caribe. En relación a este tema, Carlos Garrido, de hecho, cuenta con numerosas publicaciones. Por su parte, Dagmari Olivar, venezolana, es investigadora y gestora cultural en Madrid, ciudad en la que se ha dedicado a explorar los cambios que se han venido sucediendo en la población migrante caribeña. Sobre este tema, concatenado también a cuestiones de género y raciales, posee varias publicaciones. Crudes Cubensi es una banda de hip hop conformada por las cubanas Odaimar Cuesta y Oli Prendes, volcada hacia la defensa del feminismo negro y la justicia social. Crudes conjuga ritmos caribeños, rap, trap, poesía y flow para expresar su resistencia contra distintas imposiciones heteropatriarcales. Bien, por su parte, Ray Andújar, dominicano, es profesor y escritor y performero, radicado en Chicago. Ha escrito varios libros de ficción como Los gestos inútiles y El hombre triángulo, además de guiones y obras de teatro. Este verano se estrenará la película Candela, basada en su novela homónima. Rey, felicitaciones, estamos locos por ver esa película este año. La Guira, por su parte, es un podcast creado por las dominicanas Georgina Marcelino y Yania Concepción en Madrid. Este podcast está concebido para el encuentro y la reflexión sobre cuestiones afrofeministas. El programa al que se puede acceder a través de las plataformas de Spotify e iVoox integra diversas discusiones y experiencias para problematizar estereotipos de género y raciales. Por último, pero no menos importante, Ernesto Tito Chévere, puertorriqueño, es profesor, escritor, actor y músico residenciado en Madrid. Es cofundador de los grupos musicales Los Perros de Pavlov y Los Pleneros del Exilio, director de la revista Sin Norte y articulista en diversos periódicos y revistas. Bien, antes de pasarle la palabra al moderador, les recordamos que pueden ir planteando sus preguntas y comentarios en el chat del Zoom, y en la última media hora de la sesión, nuestros invitados podrán responderles hasta donde alcance el tiempo de esa media hora. Igualmente, para aquellos interesados que no pudieron acompañarnos hoy, la grabación de esta sesión será publicada en la plataforma de Yo Soy el Otro dentro de algunas semanas. Bien, muchísimas gracias a los invitados que accedieron a participar en esta conversa y también a las personas que se inscribieron y que hoy nos acompañan desde sus respectivas pantallas. Muy bien, adelante, Carlos. El micrófono es tuyo. Muchísimas gracias, Magdalena. Es un placer estar aquí, donde sea que eso sea, con todo el mundo, con tantos amigos, amigas, amigues, de antes, de ahora, no sé, de siempre. Estoy encantado de poder colaborar con Yo Soy el Otro otra vez. Quisiera empezar esta conversación, que es un poco una conversación a muchas bandas y que creo que va a ser interesante también romper un poco con esta formatación así, que cada persona está en un cuadrico diferente, ¿no? Comenzando por una pregunta que tiene que ver con definiciones, y siempre que hablamos de definiciones hablamos de indefiniciones, ¿no? Y me gustaría lanzar, así como provocación inicial, desde una isla para muchas otras islas, ¿cómo definirían el Caribe? Pues bueno, muchas gracias por invitarnos y por estar aquí. Pues yo voy a tratar de definir un poco el Caribe como desde mi trabajo.
yo he tratado de definirlo, digamos, siempre, aunque pongo mi mano en muchas otras áreas, siempre trato de hacerlo desde la palabra escrita, de la literatura. Entonces, para eso yo escribí 3 novelas y 3 libros de cuentos, básicamente, buscando siempre alrededor de un personaje caribe, tratando de encontrar si nosotros formamos parte de una esencia latinoamericana. Porque como había una suerte de separación, tanto geográfica como cultural, en el Caribe, qué papel jugábamos nosotros en esa esencia latinoamericana. Y lamentablemente, o para bien o para mal, yo me fijé mucho en los defectos de lo latinoamericano y lo caribeño. No me puse al lado de la gente que tenía la bandera así y se sentía ese patriotismo, sino que me fijé más en cómo nosotros nos asociábamos al colonialismo, y en esas herencias coloniales y que se iban pasando, y la corrupción me encantaba, o sea, la corrupción política y social, y así fue que yo llegué a escribir esos intentos de novela policíaca, que son 3: El hombre triángulo, Candela y Los gestos, pero que son intentos porque nunca lo he logrado, porque yo siempre decía, ¿cómo voy a hablar de justicia en este lugar, en estos lugares, ¿no? Pero después, bueno, no voy a hablar de justicia, voy a hablar de los personajes, voy a tratar de hablar de las situaciones. Y luego con los cuentos era básicamente tratando de acercarme a esos personajes. En eso hice mucho teatro y mucho performance y trabajé mucho para cine, básicamente escribiendo cosas para cine. Y siempre me enfocaba en esos personajes. Entonces, así yo lo definiría, ¿no? Como un lugar en donde se juntan toda la cultura y en donde muchas de las cosas que resaltan de nosotros, del colonialismo, es lo negativo, esas herencias. Y últimamente he estado más trabajando en cómo viaja la masculinidad tóxica a los sitios donde uno se muda, y en eso es lo que me encuentra ahora esta definición del Caribe. Gracias, Rey. Creo que me toca a mí, ¿no? Al moderador, que a veces se nos olvida cuál es el orden, si los pueden de vez en cuando refrescar un poco. Soy ese tipo de moderador que no modera. He dejado un poquillo... Bueno, nada, yo igual que Rey, darle las gracias a Yo Soy el Otro por la invitación, y a todas y a todos que están presentes por el interés de estos temas que se antojan más que interesantes, necesarios, ¿no? Pues para mí el Caribe es como un espacio que, aunque a veces tenga un poco de hambre de heterogeneidad, es un espacio que realmente es muy heterogéneo, muy homogéneo. Como decía Rey, compartimos la cuestión idiosincrática del colonialismo, de unos estados sumamente patriarcales, del catolicismo ese, como decimos en Puerto Rico, a rajatabla. Y son unas cosas que nos unen muchísimo. Yo obviamente estoy hablando de mi experiencia. Al llegar a Madrid, sí que me di cuenta que hay muchísimas cosas que nos unen como personajes caribeños, desde la comida hasta la música. Nosotros, por ejemplo, la comunidad puertorriqueña en Madrid, siempre que tenemos deseos de comer algo puertorriqueño, por no decir caribeño realmente, siempre vamos o a los restaurantes dominicanos o a los cubanos o a los colombianos. Entonces, cuando queremos un poco de música que, de nuevo, diríamos puertorriqueña, al final terminamos yendo a los lugares caribeños, ¿no? Donde hay música, donde están los dominicanos, los cubanos, los puertorriqueños, los colombianos, los venezolanos. Entonces, me parece a mí que, aunque uno va creciendo en su país, quizás identificándose como puertorriqueño, como venezolano, dominicano, etcétera, al uno salir de la isla y buscar esa afirmación de identidad, realmente se refleja mucho más en una especie de identidad caribeña, incluso antes que la nacional. Así que para mí el Caribe es eso, un espacio homogéneo donde nos podemos ver reflejados en todas estas circunstancias. De comida hasta ahora. Doug. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar aquí, ¿no? Hoy me toca estar de este lado de la mesa, generalmente estoy en la parte de organización, y para mí, bueno, es una alegría a los invitados, a las invitadas, los invitados y al público, siempre es como una felicidad tener este ratito.
yo fui una de las culpables de que esta pregunta esté en el cuestionario, ¿vale? Y cada vez que se hace, muchísima gente dice que es difícil de contestar. Y esta vez que he tenido que hacer el ejercicio, he dicho, pues sí que es difícil de contestar, ¿no? Porque justamente el Caribe se puede caracterizar por una indefinición, ¿no? Estas posibilidades, este collage que entre todos formamos. Es decir, como yo soy el otro, nos interesa tener estas percepciones porque creo que juntos, entre todos, podemos formar, ¿no? Esas distintas percepciones, ¿no? Oli decía antes el silencio, ¿no? Pensamos que el Caribe también es ruido, pero también es silencio, ¿no? Es lo suyo y su contrario. Y pensando, bueno, yo soy una caribeña de Caracas, ¿no? Entonces Caracas está detrás de una gran montaña, de un valle, es un valle tropical que está lejos del mar Caribe, ¿no? Entonces lo que hice fue también pensar como en el ejercicio, ¿no? Para mí el Caribe en este momento también es como, y tal vez conteste más allá de eso, es la nostalgia. Hay una nostalgia, pero en este caso quería pensar en el mar, ¿no? Y porque como caribeña de ciudad, lejos del mar, ¿no? Que le pasa también a los de Barranquilla, a los de distintos espacios caribeños, para mí el Caribe también es sensorialidad, ¿no? De repente como ese momento en que te conectas con el cuerpo, con el calor, con la humedad, con la sal o con la lluvia o con distintas cosas, tomas como es esa conexión que sientes con el mar y un mar que está hiperconectado con otros. Entonces, lo llevo a eso, ¿no? A esa parte de la sensorialidad, es lo que siento. Para mí el Caribe, ¿no? Tiene que ver con distintas interpretaciones y también hay una parte de la intelectualidad, pero lo primero que siempre me ayuda a definirlos es como el cuerpo, ¿no? El cuerpo al sol o a la lluvia, a distintos espacios que son el Caribe. Georgina, Yania. Hola. Hola, hola, hola. Bueno, el Caribe. Sí, es difícil armar esta pregunta, que es mucha cosa y a la vez puede ser nada. Pero yo cuando me llegó esta pregunta, la definí con varias cosas como es la eterna olvidada. El Caribe para mí es la eterna olvidada porque cuando se habla de Abya Yala o de Latinoamérica, estamos ahí en el Caribe y el Caribe también está ahí. O sea, no olviden que el Caribe también está ahí. Entonces, para mí así es como esa parte invisible también dentro de las luchas sociales, desde las luchas feministas, desde la lucha en Latinoamérica, la eterna olvidada. Entonces, eso fue lo que me suscitó al inicio cuando estábamos de cómo definir el Caribe, como la invisible y la eterna olvidada. También quiero citar a mi colega Janet Tineo, que dice como, siendo dominicana, me quedo con esta frase que hablando con ella dice, una isla compuesta al revés, en la que no se nombra, pero sí se vive la negritud. Porque está esa fantasía de ese progreso liberal colonial en nuestra tierra. Es como esa fantasía colonial de estos cuerpos que también habitan ese territorio. Entonces, el Caribe para mí es tener, yo que vivo aquí en Madrid, es tener un pie aquí y otro allá, es como ese puente también. Es ancestralidad también. Es, como dice, no se nombra, pero se vive la negritud. Entonces, como esa parte ancestral de que seguimos, por más que esté instaurada esa colonialidad de nuestro territorio, es como hay zonas, hay cuerpos que están ahí resistiendo para seguir atada a esa parte. Entonces, para mí eso es Caribe. Bueno, para mí, en la línea de lo que dice Yania, la verdad es que cuando estábamos mirando las preguntas, fue como esa primera pregunta parece fácil, pero es súper difícil. Preguntar qué es el Caribe y sobre todo luego de que uno está en la diáspora, que se resignifica completamente lo que es el Caribe para mí se ha resignificado
a unos niveles increíbles. De hecho, incluso casi es como una conversación muy común entre dominicanas, entre personas dominicanas, cosas que de repente de allí, estando allí, no te gustaban y ahora es como que lo que más te gusta, lo que más reivindicas, lo que más quieres hacer tuyo, por ese sentido de pertenencia que se gana cuando nosotros salimos de las islas, voy a hablar en plural en este caso, porque al final creo que hay bastantes cosas en las que coincidimos. Ciertamente ese concepto del Caribe invisibilizado que por ejemplo nuestras compañeras, bueno, como Yané, que es una querida amiga nuestra que además ha estado con nosotras en el podcast, o incluso Ochi Curiel, que también ha estado, en definitiva las feministas decoloniales suelen apelar mucho a esto de la invisibilización del Caribe, y es una invisibilización tan real, o sea, y abarca tantos niveles, porque por ejemplo es una invisibilización del Caribe desde los activismos, pero también una invisibilización desde la producción del conocimiento, desde la academia, desde la ciencia incluso, y hasta desde la geografía, porque incluso yo creo que todos hemos visto algún mapa donde las islas desaparecemos, simplemente desaparecemos como la silueta del continente y las islas no existen ahí, entonces es como una invisibilización constante y que se repite. Y luego se da también, yo cuando me ha llamado la atención y me ha hecho un poco de gracia al principio, cuando estaban de acuerdo la mayoría en lo de que hay ruido y que hay silencio, yo el silencio no lo he captado todavía bien. Yo solo escucho mucho ruido de nuestra parte en general, pero luego es un ruido que se hace muy agradable, ¿no? Es como, yo digo que el silencio no es que no esté, sino que no es algo que parte de nosotros, sino de esa intención de silenciarnos, pero luego como que los sonidos nuestros son tan potentes que salimos a pesar de esos procesos de silenciamiento. Y esa frase de Yané además me lleva a pensar cosas sobre la negritud. Sobre todo, el Caribe es muy negro, o sea, es como una de las zonas más negras del mundo y sin embargo donde lo negro no se reconoce. Entonces, como nunca somos negros, pero sin embargo somos las personas más negras que existen, de verdad. O sea, fuera de África es como una de las fuerzas negras más potentes que hay y no solamente estadísticamente, en todo lo que somos nosotros, ¿no? Ya no solamente nuestros cuerpos, sino nuestra forma de comer, de bailar, de cantar, de hacer cosas, todo es muy afro, ¿no? Entonces, ese afán de invisibilizar eso, pero al final es tan fuerte que se sale siempre, ¿no? Hasta que nosotros mismos yo creo que terminamos de aceptarlo, porque somos nosotras. O sea, el Caribe es esto. Muchísimas gracias, Georgina. Odeimar, Oli. Buenas tardes de este lado del mundo por tenerme. Pues para mí la definición de Caribe es yo, es negritud, es lucha, es precariedad, es ancestro, es H, es amor, es resistencia, es de este lado del mundo, vamos a decir, la cuna de donde han salido todos los procesos importantes y revolucionarios hasta este momento que ha pasado en el Caribe. Yo creo en que, o sea, escuchando a todas las personas que han hablado, que también rediseñar cómo pensamos tiempo, pues también es el Caribe mencionado, el Caribe que ha tenido las primeras revoluciones, el Caribe donde, como decía, es uno de los lugares donde más personas negras hay. Pues para mí el Caribe es negritud, para mí el Caribe es negritud hablando español, es negritud hablando inglés, es negritud hablando portugués. Entonces yo creo que nuestra envisionamiento del Caribe también, en la medida que lo ampliemos, que convirtamos ese silencio en palabra, y al mismo tiempo cuando nos referimos al silencio es que el Caribe también es homofobia, es colonialismo, es transfobia, es carnivorismo, es muchas cosas, es feminicidio, son muchas cosas también negativas, pero al mismo tiempo es un punto en el planeta que es sanador, que es un punto donde nuestros ancestros llegaron y de cualquier manera esa tierra también está bendecida. Sí, entonces yo soy el tipo de persona que me gusta virar la negatividad que ha sido asignada de alguna manera y construir eso en magia, porque el Caribe es mágico
Y eso no podemos olvidarlo, never forget. Y cuando uno está en la diáspora, a veces nos hacen creer que entonces que sí, hay dificultad, el Caribe es precariedad, el Caribe es expoliación de tierra, el Caribe es explotación de cuerpos negros, el Caribe es muchas cosas. Y mientras más, en mi opinión, la negritud esté presente en cada uno de nosotros, yo creo que es más importante acentuar la definición de que es para nosotros Caribe, porque la blanquitud caribeña y latinoamericana quiere que olvidemos de dónde somos, de dónde venimos y lo mágico que somos. Para mí es Caribe, es la suma de todo lo que soy y al mismo tiempo no, puesto que la diáspora me ha abierto a una dimensión mi cuerpo hermoso y caribeño y me ha hecho transformarlo y ser cada vez más intencional acerca de cómo yo pienso en la liberación de la gente negra globalmente y también del Caribe, que la lucha de toda la gente negra es la lucha también de la gente del Caribe. No tengo... o sea, cuando estaba escuchando la descripción, lo que nosotros tenemos es mucho disco, mucha música, mucha experiencia corpórea, es lo que estamos ofreciendo y dando, y sí creo en el poder sanador del Caribe, en el poder como centro de magia que hay en el Caribe, y eso no podemos olvidarlo, y estar conectado con esa espiritualidad caribeña fuertemente negra, yo diría no fuertemente negra, absolutamente negra. O sea, todo el cimiento, toda la cultura, toda la música, toda la comida, todo lo que pueden decir que es cubano, puertorriqueño, dominicano, es negro todo, es todo negro. Para mí el Caribe, el silencio que tiene es reconocer el poder importante, sanador, principal de la gente negra en el Caribe, ¿no? O sea, es como a la hora de hablar del Caribe es importante saber que la experiencia de la gente caribeña blanca no es la misma experiencia de la gente caribeña negra. Entonces, cuando hablamos de Caribe hay que abordar todo eso, porque realmente el sentido de pertenencia es diferente. Gracias. Odaimar, yo quisiera añadir algo, pero no quisiera que fuera yo la persona que cerrara el speech de nosotros crudes, porque lo que yo voy a decir es bien como eso. Yo creo que el discurso tuyo, como siempre, es el más importante, y yo voy a decir que específicamente hablando de la blanquitud caribeña, que el Caribe parece ser como un revoltijo de personas y parece ser como lo que yo puse aquí es como en realidad es un revoltijo de personas que representan porcentajes de descendencias y descendencias. La eurodescendencia, que se declara mestizaje y realmente se impone protagonista muchas veces y usurpa el espacio de la caribeñez, es una insolencia horrible, y debemos reconocer nuestra responsabilidad histórica y colonialista de estarnos beneficiando hasta hoy de los peores procesos genocidas que han ocurrido en el área y de portar, digamos, estas descendencia o estas gotas de descendencia europea con un supuesto orgullo que no debería ser. Y entonces el Caribe es crudes cubensi, donde yo voy a traer también todas estas mierdas a la mesa, y Odaimar va a ser la persona más importante en nuestro discurso, y gracias por todo. Pues sí, gracias, y yo creo que eso, no sé, que igual Caribe es lo que cada uno de ustedes han manifestado, porque es la experiencia del cuerpo de cada uno, de cómo ha movido ese concepto tan grande y tan abarcador y tan amargo y dulce al mismo tiempo, que nos cruza, que nos divide, que nos y al mismo tiempo que nos hace ser orgullosos de ser de donde estamos. Todo el mundo aquí es Caribe, no, yo es Caribe, y sabemos que tenemos unas cosas que nos unen, que nos hacen ser caribeñas y caribeñas, y cómo ese orgullo de serlo nos hace también importante cómo nos ubicamos en la diáspora, cómo recordar eso siempre. Sí, dificultades como el mundo entero, en cada país que estamos es una mierda también, y además con recursos, con más blancos, con otros idiomas. Entonces recordar que nuestro Caribecito es un lugar mágico, es un lugar sanador al que tenemos que ir cada cierto tiempo a recuperar y a tomar energía para volver a salir al mundo exterior con ¡oh! ¡Vamos! Entonces, solo esto. Muchísimas gracias a todo el mundo.
como moderador que no modera o que intenta moderar lo menos posible, me gustaría quedarme un segundico con un comentario de Odeimar sobre la magia y cambiar un poco la pregunta, lo que tenía escrito, que tenía que ver con cómo es el Caribe, la diáspora, y preguntar otra cosa: ¿cómo se hace Caribe desde la diáspora, en la diáspora? ¿Cómo, qué tipo de maneras, qué maneras de hacer, qué maneras de estar con otros existen en ese espacio, que es un espacio físico, pero también el espacio este de las ventanicas que tenemos ahora? ¿Cómo se hace Caribe en la diáspora, desde la diáspora, y cómo caribeñizar la propia diáspora? Bueno, pues como siempre te voy a hablar más o menos desde la práctica, tú sabes, que yo tengo y la experiencia propia, tú sabes. Cuando yo estaba en Santo Domingo de pequeño, yo tuve la oportunidad de hacer otro viaje que no era el normal que se hacía, porque en Santo Domingo uno tenía siempre la esperanza de ser Dominican York, tú sabes, como de irse, si tú te ibas a ir de viaje, te ibas a ir era para los Estados Unidos. Recuerdo que había un programa, que había el Boruga hacía un chiste que decía: no, tú estabas en Nueva York, que Alemania maneja con Nueva York, tú te estás volviendo loco, porque todo era Nueva York, ¿no? Entonces, pero yo pude ir a San Martín, pude ir a Aruba, a Curazao, porque mi familia vive allá, entonces eso me permitió conocer las Antillas venezolanas, el Caribe de Colombia, y honestamente desde joven ya eso me abrió otra, pues que había otra posibilidad, tú sabes. Venir ahora a Estados Unidos, que fue donde me tocó, tú sabes, ya formar vida, porque pasé por Puerto Rico primero por un gran tiempo. Pues aquí lo que me ha permitido es ver qué tan diferentes y qué tan iguales somos, porque lo primero que yo tuve que hacer cuando llegué aquí fue leerme el laberinto de la soledad para poder entender un poco. Yo estaba rodeado de mexicanos, de centroamericanos, yo me daba cuenta de que nosotros hablamos muy alto. Ahí fue que me di cuenta de que el caribeño habla demasiado alto, tú ves, a diferencia de los mexicanos, que pueden hablar alto, pero no igual como nosotros, tú ves. Entonces, esa adaptación, es de construir ese Caribe aquí. Personalmente, yo tengo ya 11 años aquí. Al principio me permitió viajar, estar más en contacto con el Caribe y con sitios como México. A Cuba fui más viviendo aquí en Chicago que cuando vivía en Puerto Rico, que cuando estaba más cerca, ¿no? Por muchos motivos profesionales y todo eso. Y ya luego en la segunda etapa de mi vida aquí, que ha sido más porque tengo una familia y podía viajar con menos frecuencia a sitios, y después lo de la pandemia, pues lo que he hecho, como te digo, vuelvo y te digo, siempre de lo personal, es que yo me confronté a un problema muy fuerte hace 2 años, porque yo decía: ya yo no tengo ese contacto tan directo, no estoy viajando tanto, no es lo mismo, no estoy personalmente allí. ¿Cómo diablo voy a escribir yo mantener la obra que tengo si la obra que te mencioné que tengo es toda basada en ese Caribe? Aunque viví siempre grandes temporadas fuera, me pasaba grandes temporadas allá. Y me dio un encontronazo eso y un poco de depresión artística, nébula, pues yo decía, no me sentía bien haciéndolo, tú sabes. Ni quería tampoco hablar de los recuerdos de cuando yo vivía por allá, no quería hablar de eso. Entonces se me presentó la idea de empezar a trabajar un Caribe de ficción especulativa, que yo había coqueteado un poco con eso, con unos cuentos sobre el Caribe nuclear, la base nuclear y la actividad nuclear en el Caribe. Siempre me pareció me apetecía mucho ese tema. Entonces me di cuenta que si yo creaba un desastre nuclear en el Caribe, podría reorganizar el Caribe a mi gusto y empezar a hacer ficción con personajes que yo había creado y jugando en un Caribe nuevo, que tenía rasgos de ese Caribe que yo conocía y que conozco, pero que no me requería una cosa física de yo haber estado allá, como los otros textos que yo había escrito. Entonces, a partir de ahí también creé un personaje que era una mujer, que es escritora, una voz narrativa de mujer, que yo la tenía trabajando como de hace 10 años y quería, como me iba a reinventar de nuevo, porque fuera esa Megan Van Nerissing, que era una persona que ya había publicado ella misma sus textos por aquí, por allá, que fuera ella la narradora de ese nuevo Caribe nuclear, tú ves. Y en eso que yo estoy ahora mismo, así que yo he podido, digamos, hacer mi Caribe aquí, tú sabes. Tengo mucha suerte porque esa paranoia que yo siento y esa esquizofrenia que yo siento de estar aquí tan lejos y tan cerca a la vez,
yo puedo canalizarla por la literatura y a veces digo, wow, y si yo no tuviera esto, ¿cómo pudiese bregar con eso? Porque no hay una literatura escrita ahora mismo que me pueda satisfacer ese deseo. Entonces yo tengo que escribirla, tú ves, para poderla leer. Gracias. Tito. Tiro, vamos. Bueno, pues la relación diaspórica de la comunidad puertorriqueña, que es la que pues, me corresponde representar esta tarde-noche, es muy distinta a la de las demás comunidades, en particular en España, que es de lo que voy a hablar. Sabemos que hay una comunidad diaspórica muy grande en los Estados Unidos, que pues obviamente pues tiene sus necesidades y todo, tiene la particularidad también de que pues tenemos el pasaporte estadounidense, por lo tanto se viaja mucho más fácilmente, y eso no significa que no hayan carencias, que no hayan dificultades, pero por lo menos el transportarse se facilita bastante. Pero en España la situación es incluso un poco más compleja, porque la mayoría, y cuando digo mayoría, estoy hablando de sobre el 90% de los puertorriqueños y puertorriqueñas que vienen a España, vienen a hacer o intercambios de estudiantes, o vienen a hacer máster o doctorado, ¿no? Y son comunidades muy intermitentes. Me refiero a que son personas que vienen, están un semestre, están un año, dos, y luego se van rápidamente. Por lo tanto, no existe un arraigo de la comunidad puertorriqueña que sea sólido en España. Las compañeras y compañeros que están acá, que viven en España, podrán dar fe de esto, que no hay un lugar que usted pueda decir que es el barrio de los puertorriqueños, o el bar de los puertorriqueños, o donde van los puertorriqueños a bailar, o el restaurante puertorriqueño. Ese tipo de cosas no existe. Entonces, desde esa carencia, digamos, o necesidad de sentir esa cercanía de mi espacio, de mi gente, de mi patria, pues yo, pues un poco por la carencia, también un poco lo confieso, por la necesidad económica, ofrecí unos talleres de percusión afrocaribeña, de bomba y plena, aquí en el barrio de Lavapiés, y bueno, estuvieron muy bien, etcétera, y el resultado de esos talleres fue los pleneros del exilio, un grupo de plena que tenemos montado acá y que ha ido poco a poco creciendo. Nos hemos presentado en muchos lugares, y que actualmente, por lo menos en Madrid, somos la representación musical de Puerto Rico, y nos damos también a la tarea, evidentemente, entre canción y canción, de explicar lo que es esa sonoridad, cómo se llama cada instrumento, de dónde viene, cuáles son las raíces de la plena, que pues surge en el sur de Puerto Rico, pero también tiene unos nexos muy directos con Martinica. Entonces, a través de la música es desde donde nosotros hemos hecho bastante cultura en España. Además de eso, y hablo siempre en plural porque somos una comunidad, no soy yo solo, también tenemos proyectos literarios. Tenemos una revista que creamos que se llama la Revista Sin Norte, que por ahí está Abdiel en el público, que es uno de los cómplices del proyecto, gran tipo, un tipazo. Y entonces desde esta revista lo que hacemos es como presentar una óptica de las comunidades migrantes en España. La primera edición fue de la comunidad puertorriqueña. La segunda edición está próxima a salir, digamos, en los próximos mes y medio, máximo 2 meses, es sobre la comunidad dominicana. Y hemos ido poco a poco, pues ya estamos hablando sobre la tercera, y entonces buscamos la manera de reivindicar nuestra propia puertorriqueñidad y nuestra esencia caribeña, pero también buscamos la manera siempre de integrarnos con otras comunidades, identificando esa, como decía al principio, ¿no?, esa homogeneidad que existe en muchos aspectos dentro del espectro caribeño. Gracias. Doug. Vale, pues muchísimas gracias. Cuando estabais hablando, yo quiero como completar la conversación, porque creo que lo que decís de la negritud es importantísimo cuando hablamos del Caribe, ¿no? Edward Glissant siempre ha dicho que el Caribe se ha inventado con el primer barco negrero, ¿no? Porque realmente la idea de Caribe va totalmente ligada a la negritud, y creo que sí, es muy importante siempre decirlo.
Nosotros, por ejemplo, hablo de mí, también voy a hablar de yo soy el otro, pero, por ejemplo, lo que decía Rey también al rato con la identificación, ¿no? Para mí el Caribe, o esa magia caribeña que estaba diciendo Carlos y que Odaimar comentaba, para mí el Caribe es un espacio, en la diáspora es un espacio de reconocimiento. Entonces, también podemos jugar, en el caso de todos nosotros, podemos jugar con el espacio latinoamericano. Hay muchísimos espacios más, ¿vale? Donde podemos reconocernos con otros similares. Pero el caribeño, por ejemplo, a mí me parece un espacio muy, muy, muy importante y en el que nosotros decidimos justamente incidir, porque cuando quisimos hacer un proyecto cultural que no existía en España en el 2008, encontramos que el Caribe era el espacio que nos unía, porque Yo soy el otro fue fundado inicialmente por 2 puertorriqueños y yo que soy venezolana. Entonces, exactamente no teníamos una representación cultural o migratoria que nos importase o representativa, cosa que ahora ya ha cambiado, ¿no? Entonces, para mí el Caribe es ese espacio de reconocimiento, de pensar y muy especialmente desde España, porque justamente en España también se olvida el Caribe totalmente. No existe realmente un espacio de investigación o de difusión del Caribe, como existen un montón de centros latinoamericanos, etcétera, etcétera. Hay una parte histórica del CECIT, bla, 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 pero no existe, y nosotros encontramos ahí un espacio para unirnos y para generar otros contenidos y otros intercambios que no existían, y también adaptándolos a nuestra manera, ¿no? Entonces, justamente desde la reafirmación de la otredad, es decir, no queremos asimilarnos, no queremos, somos otros, ¿no? Entonces, y aquí estamos, y bueno, un poco te aguantas, ¿no? Porque aquí estamos y creo que estamos todos un poco así, ¿no? Buscándonos la vida, pero también diciendo, este es nuestro espacio, o esta es nuestra ciudad, o aquí decidimos vivir, y aquí vamos a trabajar. Entonces el Caribe creo que es esa polifonía que nos permite también trabajar, pero también hablar desde otros Caribes, ¿no? No nos interesa y claro, estamos aquí hablando un poco del Caribe hispano, pero claro, están esos otros Caribes que habla Rey y que son muy interesantes y que también están, ¿no? Que también nos cuesta, ¿no? En encontrar justamente esa diversidad de la diversidad. Bueno, hasta aquí dejo mi... Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Yania, Georgina, Yania. Yania. Dale, hermana, comienza tú. Bueno. En cuanto a la experiencia diaspórica, bueno, yo la veo desde distintas perspectivas porque la he vivido desde distintas perspectivas, ¿no? O sea, mi experiencia aquí de migración y de hacerme diáspora al mismo tiempo, porque claro, no se hace diáspora. Somos diáspora africana, pero luego somos diáspora dominicana, ¿no? Entonces es como esa doble sentencia diaspórica, por decirlo de alguna manera. En mi caso ha sido como muy intermitente, con momentos como de mucha fuerza y mucha unión con los caribes, con momentos de una quizá asimilación, vamos a decirlo, un poco forzada por el entorno. Además, pues siendo mujer, siendo negra, siendo del Caribe, ¿no? Se juntan todas estas cosas. Y yo también la relaciono mucho desde la propia experiencia. Veo que ese sentir diaspórico también es como, yo soy bastante multidisciplinar, por decirlo de alguna manera, porque trabajo en publicidad y comunicación, que es como que está muy enfocado a lo comercial, pero también tengo un trabajo de artes visuales que inicié allí, que luego se refuerza aquí, pero luego también está la parte de todo lo que haga desde mi perspectiva de activismo, de lo que puedo hacer con la guira o con cosas similares, y luego en cada una de las experiencias estoy viviendo desde ser diáspora, pero un ser diáspora distinto, ¿no? No es la misma Georgina caribeña, dominicana, por ejemplo, presentando un trabajo de marca en una empresa, que la misma Georgina haciendo arte, que es una cosa muchísimo más personal y más mía, que la misma Georgina activista, ¿no? Entonces, experimento como todos esos cambios y en cada cambio veo una diversidad en mi propio sentido de ser diáspora. Entonces yo diría que así, que es una vivencia completamente multidisciplinar. Luego todo el tema de la mezcla que nos hace también se vive distinto. O sea, la propia negritud, que por eso lo enfatizaba al principio,
se vive completamente diferente siendo diáspora dominicana y estando migrada aquí. Pero también la latinidad también se vive diferente estando aquí que como la vivía mientras estaba establecida, ya ahora estoy establecida aquí, ¿no? El propio sentido de ser mujer navegando por estas calles desde este cuerpo también es una vivencia diferente. Entonces yo encuentro sobre todo mucha multidisciplinaridad y mucha diversidad en mis propias experiencias. En cuanto a la parte que compete a la guira, creo que intentándolo o no, en algunos momentos, siendo como muy consciente de lo que hacíamos, en otros simplemente porque sale, la guira termina siendo muy caribeño. El podcast termina siendo muy caribeño y es un podcast que de hecho uno lo escucha y la estructura a veces incluso se asemeja más a lo que sería un programa radial en República Dominicana que a lo que sería un formato podcast, ¿no? Yo creo que los que lo han escuchado entienden lo que quiero decir. Pero realmente la guira es muy así, o sea, termina siendo muy caribeña y también muy dominicana, pero es porque nosotras somos muy caribeñas y muy dominicanas. Entonces, eso siempre sale, o sea, el Caribe tiene esa fuerza y lo diaspórico tiene esa fuerza. Luego también sale además de la estructura, sale en el ritmo del propio podcast, en la velocidad con la que hablamos o no, en los saltos incluso de voz a veces que hacemos. Una persona que maneja un podcast desde aquí, y yo escucho bastante, están como con un tono muy neutro y muy enfatizado todo el tiempo, muy en línea. Nosotros estamos hablando como nosotras somos y de repente estamos, ¡ay, ay! Y bajamos otra vez y luego estamos muy explicativas y muy académicas y luego estamos haciendo como un escándalo, pero es que el Caribe es así. Entonces esa afrocaribeñidad, que creo que mejor decirlo así, aunque no sé si me inventé la palabra, sale ahí. Y por ejemplo, incluso la propia definición del podcast es un podcast que es afrofeminista, o sea, que va con esa bandera activista, pero también es afrocaribeño. Ni siquiera decimos afrodominicanas, es afrocaribeño, porque estamos tomando toda la amalgama de lo que pasa allí, partes intencionales, como decía, partes que simplemente se nos salen y termina siendo este producto. Y el último punto, ya terminó la intervención, está también en los colores. Si van por ejemplo a las redes sociales, se fijan que es todo como muy colorido, de ahí hay amarillo, verdes, naranjas. Entonces, también en la parte visual estamos transmitiendo lo caribeño y lo diferente que tiene el podcast, que es precisamente la relación con nuestras raíces y nuestra ancestralidad. Incluso el primer episodio de temporada estamos hablando sobre las memorias ancestrales, por poner un ejemplo, ¿no? Todo esto está saliendo todo el rato, en las temáticas, en el formato, en la velocidad, en las voces, en el tono y por supuesto en los colores. Yo solamente para agregar un poquito más, aparte de ser Caribe en la diáspora, para mí también tiene que ver con ese soñar y reparar. Digo también que ser Caribe en la diáspora es acuerparnos en espacios colectivos migrantes donde encuentras la fiesta, pero también el dolor. Y por eso hablo de esa reparación que uno también viene a hacer en este territorio. Yo justamente vivo en el pequeño Caribe, bueno, el pequeño Caribe dominicano, que es en Cuatro Caminos, que también tiene una memoria histórica y una memoria también ancestral aquí. ¿Y qué significa estar en este espacio desde la diáspora? Que también en este territorio colonial, blanco, racista, ¿qué también significa ser de la diáspora y ser dominicano en este territorio? Entonces, para mí, la guira fue como ese espacio de creación, de sanación, de también poder sacar todo lo que vivencian nuestros cuerpos migrantes, negros, dominicanos, en este territorio, que uno comienza a tener conciencia aquí. También es como el deseo, es la imaginación y también la frustración. Se mezcla todos esos sentimientos. El deseo de tener esa mejor vida, la imaginación de que un espacio aquí es posible, entendiendo lo que significa estar en España y lo que es España para la historia del Caribe. Y es frustración también por todas las vivencias corporales y de memoria que tiene este espacio. Entonces, por eso es mágico también, porque es acuerparse y atarse más a la raíz. Y para mí eso es
crear en la diáspora ese Caribe, es mantener esa negritud viva y entender desde dónde partimos. Entonces eso quería sumar. Oli o Neymar. Yo, pues, honestamente, a este punto me está pareciendo que más entendemos muchas veces o vivimos o existe el Caribe como puente, que realmente el Caribe o las poblaciones originarias caribeñas y el Caribe originario es realmente lo que vino después, porque del Caribe originario realmente desafortunadamente tenemos poco hoy día. Entonces, realmente el Caribe es África, el Caribe es esa Europa colonizadora y que vuelvo y repito, no debemos estar orgullosos, no debemos estar enarbolando y estar como idealizando ese Caribe. No, el Caribe es una responsabilidad que las personas eurodescendientes también debemos tomar en términos de reparaciones diarias, personales, colectivas, porque realmente ha sido fuerte y eso lo estamos trayendo a todas partes. La prueba de esto es como quienes representamos el Caribe en las academias y quienes estamos llevando el Caribe a la migración, por lo menos en Cuba, somos mucho más las personas eurodescendientes descendientes de colonizadores o de personas que se beneficiaron, se benefician y se beneficiarán de la colonialidad, del colonialismo. Y entonces estamos como pensando que el Caribe es el arroz y el frijol y el quimbombó. Y la música que yo puedo, sí, yo puedo bailar y tocar rumba, pero ¿es realmente la rumba parte de mi herencia ancestral? ¿O es la rumba un robo, una usurpación, una colonización que las personas eurodescendientes en el Caribe cometemos diariamente? Entonces es conflictivo para mí. Yo creo que eres una persona eurodescendiente en su mayoría o eres una persona negra y entonces así será la caribeñez que traigas al mundo y que exportes desde el Caribe del que decimos ser. Gracias. La pregunta es, ¿cómo llevas el Caribe afuera? ¿Cómo llevo el Caribe? Como dije en la pregunta anterior también, yo me considero que soy Caribe, entonces el Caribe va conmigo a todas partes que yo voy por ser yo. No importa los años que vivo en la diáspora, no importa cuánto tenga que adaptar nuestra manera cultural para culturizarnos con esta manera de los países donde vivimos. Yo siento que yo lo vivo, no sé, a través de la música también, a través de lo que... De cualquier manera, siempre siento que en mi experiencia particular, por ejemplo, en Cuba, hay una manera de la receta tradicional, de cómo se come, de cómo es la comida cubana, y yo, como soy una persona vegana, siempre he estado afuera de lo que estereotípicamente significa ser una persona caribeña y al mismo tiempo soy. O sea, mucha gente me ve y piensa que soy de otro lugar, de afroamericana, que soy de otro lugar. Entonces, para mí siempre ha sido conflictivo la pertenencia y sí estar, pero al mismo tiempo siento que llevo el Caribe siendo yo, la manera en que está moldeado mi forma de pensar hasta hoy es influida por ese lugar donde nací, esa isla donde nací, Cuba, por esta negritud, y creo que llevo el Caribe en mí, y al mismo tiempo cuando estoy en la diáspora sí, me reúno con gente caribeña muchas veces y extraño, estar con gente caribeña, pero al mismo tiempo siento que puedo tener la capacidad también de, como siento que el Caribe soy yo, llevar mi caribeñidad a todos los lugares donde esté. Entonces yo pienso que esa es la parte de la diáspora, ¿no? Como que lo que soy, ¿no? Llevo a moverlo, que fluya, y sí, al mismo tiempo, como decíamos, resulta eso también, que cuando estamos en la diáspora, ¿verdad? Con las personas, muchas personas de las que nos topamos, ¿verdad? Como gente cubana, gente, no sé, dominicana, gente colombiana, gente venezolana, gente de muchos lugares, gente caribeña, ¿verdad? Gente de
de Jamaica, gente de Belice, que no estamos mencionando esos países, y no estamos incluyendo el Caribe de habla inglesa ni el Caribe de habla portuguesa, porque hay una separación, porque es muy importante saber que el nivel educacional de los colonizadores de cada parte del Caribe es diferente. Entonces, los españoles tienen un nivel educacional diferente a los colonizadores de las personas de habla inglesa y de habla francesa. Entonces, a veces sentimos como una separación, porque bueno, yo hablo, hablan inglés esa gente habla francés, como reclamando el idioma colonizador que nosotros hablamos, ¿entiendes? Sin entender que todos esos idiomas colonizadores son parte del Caribe también. Entonces, para mí es importante saber que Caribe es amplio, es intenso, es hermoso, y lo llevo siendo yo, la música, la gente, lo que recuerdo de lo que para mí significa Caribe, ser Cuba, a mi propia manera, ¿verdad? Y eso, siempre de cualquier forma, desde donde estoy, desde Cuba que nací, desde ahora que estoy acá, siempre voy a reclamar y voy a luchar por el reconocimiento de mi afromagnificencia, porque cuando yo salgo a la calle, la gente no sabe si yo soy de Cuba, si soy de Dominicana, si soy de Venezuela, soy una persona negra. Entonces, para mí, lo que yo pongo delante de todo, antes del caribeño, antes de la cubanidad, la intersección que más me ha atravesado en mi vida es ser una persona negra, pues como el mundo me percibe. Entonces, eso. Cómo defenderme, cómo ir navegando mi negritud en todos los territorios que estoy, en el Caribe, en la diáspora, aquí y allá, porque voy a ser percibida de cualquier forma, siempre de una manera, una persona negra, sospechosa, todo lo negativo que hay alrededor de eso. Y para mí es importante también salirme de ese lugar, aunque la sociedad dice que ahí debo estar, y luchar por empujar la afromagnificencia nuestra, porque de lo negativo hay mucho concebido sobre eso. Hay mucha gente hablando, como decía Oli, de la caribeñidad, de la música, de todo lo que ha traído la gente negra al Caribe. Entonces, como hablábamos del silencio ahorita, ha habido un borre de la negritud y la importancia de la influencia negra en el Caribe. Y es como dice, muchos espacios académicos hablando acerca de la caribeñidad, estudiando la caribeñidad, esa misma palabra, son personas eurodescendientes o haitinos, como digo yo, o white passing. Entonces es importante ennegrecer el discurso caribeño en todo momento, porque al final es el escalón último sobre lo que está el Caribe alimentándose, porque al final se está dando conocimiento y se hablaba ahorita de que el Caribe olvidado, como en cuanto a conocimiento en la academia. Estoy de acuerdo, pero al mismo tiempo estoy pensando y estoy sintiendo que con este 2020, con el acceso al internet y estamos todo el mundo en la casa, ¿qué ha sucedido? Hay muchos influencers negros, hay mucha gente negra fuera de la academia, hay mucha gente influenciando y cambiando el mundo ahora mismo fuera de la academia, porque la academia también es ya voy a terminar pronto, es un mecanismo colonial totalmente blanco para exprimir cerebros, definitivamente. Y exprimir y que las personas negras no tengan acceso al conocimiento, y que hay una cuota y que por 100 hayan 2, todos esos mecanismos de segregarnos y mantenernos en el estado de esclavitud que se supone que nos mantengamos, aunque sea en el Caribe. O sea, lo que estoy tratando de decir, que de todas maneras, estando en el Caribe y siendo caribeño, no nos quita a nosotros sentir el racismo y el anti-black que hay en general en el Caribe blanco contra los caribeños negros. Entonces eso es algo que nos cruza, que nos atraviesa como seres humanos, y aunque al mismo tiempo me uno en un festival del Caribe, ¿viste? Pero entonces en un momento determinado lo que estoy viendo vamos a decir, en Oregón, es un festival del Caribe de todos caribeños blancos. They no represent me, no me representan. Entonces, ¿cómo navegar? Eso, el Caribe es eso, navegación, estar listo, y estar ready. Y para mí la diáspora ha sido un campo de entrenamiento súper importante para poder todas esas habilidades de supervivencia de una manera distinta, porque es una cultura distinta, es Estados Unidos, es otro idioma, pero me ha hecho como entender cómo pudiera ser percibido el Caribe de una forma distinta y diferente, entendiendo cosas de la anglosajonitud, ¿sí? De los blancos de aquí, que realmente hasta lo que estuve aprendiendo hasta antes de llegar aquí era de los blancos españoles. Entonces ahora estoy aprendiendo las maneras de cómo los descendientes de los blancos ingleses hacen su cosa y su cultura y su cosa, y al mismo tiempo aprendiendo del poder del pueblo afroamericano, que ha sido importante para la liberación global de los negros del mundo. Entonces, ¿cómo combinar todo eso? En fin, Caribe, repito, mágico lugar, contradictorio y hermoso, y lo tengo así, haciendo esto. Y quiero decir una cosa, tengo
Tengo un programa que se llama Cruniversidad, a veces lo hago en vivo, a veces lo hago en Facebook, se llama Cruniversidad y es un programa como educativo, así en este lenguaje que pueden ver que hablo, siento que no académico, pero negramente articulado, entonces se llama Cruniversidad y ahí tenemos claro, es que ella está espacio muerta. Entonces serán sus hijos o sus herederos los que harán cosa de ella. Entonces, normal. Entonces, en ese ahí hago como un estudio de la antropología de la blanquitud y ahí me estoy refiriendo también a la antropología de la whitinidad, de la latinidad blanca. Entonces ahí hablamos de todos estos temas. Estoy también colaborando con un amigo que se llama Historia Negra de Cuba. Estamos en Instagram, si pueden mirar allí, seguir, ver todo el contenido que estamos creando afuera de la academia, desde nuestros cuerpos negros, que todos siguen siguiendo igual. Y entonces, ya, eso quería decir, que por ahí estamos educando cada quien desde su lugar y para adelante. Gracias por tenernos en este programa. Muchísimas gracias a todo el mundo. Un par de cosillas que quería destacar. Creo que es momento también de dar la palabra a la gente que tenemos en el público. Pero antes de eso me gustaría destacar una idea que ha salido en varios de las intervenciones y es esa idea de que la universidad es una máquina de colonizar, que de alguna manera toma y presenta programas decoloniales o como queramos llamarlos, pero continúa metiendo a las personas en ventanitas diferentes, ¿no? Y poniendo etiquetas, regulando el tipo de mesa que usamos y el tipo de lenguaje que usamos y lo cerca, lo lejos que podemos estar. Me interesa mucho pensar ese espacio en relación a otro espacio que ha sido el espacio más perseguido, o uno de los espacios más perseguidos en el último año y medio, que es el espacio de la cultura, ¿no? Porque al mismo tiempo que han aparecido como setas los eventos académicos, los fondos que la gente que trabaja desde la cultura, que la gente que trabaja en la cultura ha recibido, que el apoyo que han recibido, que la proximidad, que la lejanía, que la gente que está batallando desde esa posición, que no es una posición fácil, me parece que había un movimiento, digamos, bastante problemático, bastante contradictorio y bastante chungo. Veo que hay en el chat algunas preguntas que tienen un poco que ver también con esas cuestiones y entonces para no oírme más y para diversificar un poquillo más las voces de las preguntas, me gustaría también abrir un poco. Doug. Sí, perdón. Vale, es que quería un poco esta idea que dices de la cultura, yo la quería relacionar con un poco la investigación que llevo haciendo desde hace un tiempo y que ahora pues el Ayuntamiento de Madrid ha dado un dinerito para una publicación y eso, por eso está el logo. No cobramos honorarios, ¿vale? No se puede cobrar honorarios, volvemos a lo mismo, ¿no? Pero nos financian el proyecto. Pero bueno, sí, hay una precarización grande. Hay dos relaciones que pasan, por lo menos desde mi punto de vista, con la diáspora caribeña en particular y en general con las otras diásporas, bien sea con la población migrante, agentes culturales migrantes o racializados en la ciudad de Madrid, y es que sufrimos una doble precarización y una doble discriminación. Por un lado, la parte artístico, cultural, o que nos dedicamos a las humanidades, o sea, todo este tipo ya son áreas totalmente precarizadas en el sistema neoliberal, patriarcal, capitalista, ¿no? Que eso no es útil, no genera dinero, pues a último. Como sabéis, y en el Estado español también la cultura está bastante precarizada. En algún momento dijo alguien que pensamos que es mejor, pero cuando llegamos aquí nos damos cuenta que no. Ya Rita y Anda lo dicen en una canción, ¿no? Te das cuenta que te vas para allá y te das cuenta que no es mucho mejor, ¿no? Ya no me acuerdo el verso de la canción. Pero es eso, ¿no? No hay una doble precarización, la precarización por la situación cultural como tal y la precarización doblemente por ser migrante, sobre todo porque se piensa que el migrante, el racializado, etcétera, etcétera, no tiene cultura. No hay una cultura, o sea, ni siquiera en el sentido más amplio de la definición de la UNESCO, no existe. Entonces, yo creo que es una lucha por el espacio de, perdón, es que ¿cómo que no tenemos cultura? ¿Cómo que no somos creadores? ¿Cómo que no somos artistas? Y no solo ahora, desde cuando hablamos de tiempos, ¿no? De la forma de vivir, la forma de crear. Entonces, es cierto, hay una doble precarización y creo que la pandemia ha afectado muchísimo
esta situación, sobre todo a la cultura independiente, que es, por ejemplo, la que hace la migración, en este caso en la ciudad de Madrid. Es un espacio de resistencia porque se sigue haciendo, porque estamos acostumbrados a que la cultura sea precaria, ¿no? Si vas a escribir, vas a seguir escribiendo. Nosotros vamos a seguir produciendo estos espacios, aunque no tengamos dinero, por la generosidad de los mismos invitados. Entonces, porque si no lo hacemos nosotros, no lo hace nadie. Entonces, hay como esa necesidad de generar esos espacios, pero es cierto que, y eso que cada vez yo veo que hay un cambio generacional, ¿no? Y creo que justamente, bueno, yo que trabajo en la ciudad de Madrid en este momento, veo a Yania, veo a Georgina y veo a Tito, y hasta Tiel sé que hay un cambio generacional con la migración que ha llegado, con la formación que tiene, con el trabajo político también que tienen detrás y que culturalmente se ve. Entonces se ve en que ya no es un espacio solo de los papeles, que también es importante para nosotros, sino también es un espacio de creación. Y si no lo tenemos, lo buscamos, ¿no? No los hacemos. Entonces yo creo que por ahí va un poco mi respuesta. Hola, buenas noches. Bueno, si me permiten, Carlos y los panelistas que están hoy, hay unas preguntas en el chat que no quiero dejar de hacer porque además han estado comentando activamente desde que están a lo largo de esta hora. Primero quiero decir que tenemos la diferente información que fueron mencionando los Crudes, y Georgina están en el chat al final, así que de allí pueden acceder, también Reynolds, ¿no? Y hay un comentario, voy a hacer varios comentarios y las preguntas que están aquí, comentarios que están aquí, pues yo tengo por lo menos 3 preguntas, pero no creo que me dé tiempo de hacerlas, ¿no? Hay un comentario que hace Rey en relación con el tema de la diáspora y lo quiero leer, ¿no? Dice, en mi caso, pues la gente recibe mi trabajo aquí, entiendo Estados Unidos, con apertura. Regularmente los problemas que encuentra mi propuesta se sitúan en el mismo Caribe o en República Dominicana. Y esto me parece interesante porque la pregunta que yo tenía, que la lanzo por ahí, si les da tiempo de responder, una de ellas tiene que ver con la recepción, ¿no? Y cómo funciona la recepción en otros colectivos racializados, otros colectivos desde la diáspora y la recepción en los países de origen, ¿no? Cómo funciona esta negociación de la que han estado hablando y que sin duda es vital, ¿no? Pero voy a leer las preguntas y si les da tiempo, pues la comentan, como lo vean. Néstor Rodríguez dice, bueno, lo leo todo, muchas gracias por este diálogo tan enriquecedor. Tengo una pregunta que tiene que ver con la traducción cultural, un proceso que inevitablemente implica profundas dislocaciones en la historia personal de cada cual. A propósito de lo que menciona Daimar Cuesta, pregunta, ¿podrían compartir algunas anécdotas sobre su manera de salvar esa distancia entre culturas en el día a día de un artista? Voy a leer las preguntas y después les doy paso para que las contesten, pero así no se nos quedan atrás. Y luego, Kiane Antigua, a quien, bueno, a todos les agradecemos que estén aquí en este espacio tan interesante y tan heterogéneo además, y activista, intelectual, que es único, ¿no? Ella dice, yo académica, insisto, y me fajo trimestre tras trimestre, y aquí me incluyo yo también, Kiane, y te sigo la palabra, en incluir escritoras y escritores caribeños en todas mis clases, sean de lo que sea. Y su pregunta es, ¿cuáles textos, cuentos, escritores, escritoras, etcétera, incluyen ustedes en sus lecturas, ya no solamente en el espacio académico, sino también en sus lecturas o en sus referencias musicales o en las referencias artísticas, ¿no? Si tenemos que pensar la máquina, para romper la máquina de colonización, la máquina colonizadora, que continúa siendo la academia, esto en el caso concreto de la academia, es decir, cómo desde la academia cuestionar, desafiar, enfrentar y resignificar, ¿no? Problematizar esta máquina colonizadora. Y no sé si hay una pregunta, la última que nos han hecho, dice, hola a todos, estudio en los Estados Unidos y uno de los problemas para los que deseamos investigar sobre la literatura caribeña es la falta de distribución de las obras. Si no estamos en Nueva York o en Los Ángeles es muy difícil tener acceso. ¿Cómo ustedes logran superar esas barreras? Entonces, bueno, les doy la palabra, no sé quién quiere comenzar a responder y por supuesto todavía hay tiempo si quieren hacer algunas preguntas más en el chat. Bueno, yo quiero decir algo, por favor. Sí.
Aquí estoy sintiendo que se está hablando sobre escritores publicados, porque realmente con el mayor respeto, y por eso puse en el chat académico, citen la fuente, me parece súper injusto que en la academia y en los lugares donde se escribe de manera un poco más oficial, pues solamente puedan citar escritores publicados, y eso es lamentable, porque realmente la mayor parte de la caribeñez más auténtica y maravillosa no está publicada. Entonces, en el mundo actual de la, digamos, digitalización del conocimiento, existen cosas que se llaman como hashtags, o qué sé yo, códigos que puedes buscar en Google o algo así. Realmente a mí me parece que el hip hop cubano es una fuente maravillosísima de literatura caribeña. Recomiendo altamente a Odaimar Pasacruda, no solamente en las obras que tiene publicadas como músico dentro de nuestro proyecto Crudes Cubensi, sino también en sus redes sociales, ya sea en Instagram, ya sea en Facebook. Todo el conocimiento que genera Odaimar Pasacruda es sagrado y maravilloso. Me parece que debería ser tenido muy en cuenta. Hay otra persona muy importante para mí de Dominicana que se llama Agatha Yamin Brooks, que también la conocí en Instagram. Pueden encontrarla como Agatha Yamin Brooks o Agatha J. Brooks. Es su Instagram, que es muy importante para mí. Sandra Abdalá Álvarez Ramírez, también conocida como Negra Cubana Tenía que Ser. Y ya les digo, todo lo que ustedes pongan hip hop cubano y todo lo que les interese, si quieren poner hip hop cubano feminista, por ejemplo, hip hop cubano contestatario, pueden buscar diferentes áreas del hip hop cubano, pero es increíblemente maravilloso. Y le decía, también Yolanda Arroyo Pizarro, que es de Puerto Rico. Entonces les decía como que el PayPal de Crudes Cubensis también lo puse ahí para nosotros. Esta entrega de conocimientos no es como, no nos da risa que tenga que ser así gratuita, más aún si muchos de ustedes están en la academia recibiendo fondos de la academia. Nosotros somos artistas independientes. Odaimar es una artista independiente, afrodescendiente, una persona negra, emigrante en los Estados Unidos. Nosotros tenemos el PayPal ahí en los comentarios del chat. Por favor, toda la persona que decida conscientemente que debe apoyar a Odaimar más que nada a través del PayPal de Crudes Cubensis, hágalo porque es justo y es reparador. Entonces, les decía también, si puede comprar música de artistas de hip hop, porque no realmente son libros, no hay muchas veces el acceso. Por eso el hip hop es importante en la historia de Cuba y en la historia del Caribe, porque el hip hop es la única manera en la que los jóvenes intelectuales, mayoritariamente negros, pueden plasmar su magnificencia, su magia, su conocimiento, su música, su arte, su intelecto, de una manera más accesible, porque publicar un libro, ¿quién puede hacerlo? ¿Cuánto dinero cuesta y cuánto genera? O sea, no muchas personas podemos acceder a eso en el Caribe ni en el mundo entero. Entonces el hip hop es de las culturas más importantes para los jóvenes actualmente, porque con menos recursos puedes publicar una canción y puedes llegar a mayorías y puedes ofrecer tu conocimiento y tu magia al mundo. Entonces chequen Cuban hip hop, Caribbean hip hop, feminist hip hop, feminist Caribbean hip hop, feminist queer hip hop. Los más interseccionales artistas de hip hop les van a salir cuando chequen esos códigos. Y entonces gracias Crudes Cubensis por acá. Yo quiero solo decir una cosita al final, que estábamos hablando como eso, ¿no? De reparación y cosas, y de cómo también muchas veces la separación entre el mundo académico o el mundo artístico y real, y de cómo a veces la música, en mi opinión, es una de las fuentes más sanadoras para todos los seres humanos del mundo entero, y muchas veces no es como apreciada en la forma de ser un
una fuente también de conocimiento académico. En nuestro caso, sí, mucho. Yo pienso que debería ser mucho más todavía de reparar. No solo citar, no es citar crudas dicen, es traer a crudas a que lo digan allí y reparar verdaderamente. Por ejemplo, en este mismo encuentro, yo he dicho varias cosas que varios de ustedes han tomado, ¿no? Como dice Daimar, como dice Daimar, como dice Daimar. De alguna forma, lo que yo estoy diciendo está captando su atención de ustedes. Y luego, o sea, sería importante saber que en un momento cuando incorporan eso a su discurso, porque pasa y sucede, como si hubieran llegado ahí desde su lugar y no por la influencia de haberme escuchado, y pueden transformar eso, o sea, cómo citar el nombre de uno, cómo poder reparar, cómo poder decir esto lo dijo esta persona, y sigan a esta persona, y citar a esas personas, porque es así que está el mundo ahora funcionando. Entonces yo siento que la academia caribeña, es decir, quienes estudiamos el Caribe, entonces hay que renovarse, hay que meter en la academia la queeridad, hay que meter en la academia caribeña la transexualidad, hay que meter en la academia todo lo que el veganismo, todo lo que también nos compete, que es Caribe y que es transgresor. Entonces eso también va hablando con lo del silencio del Caribe. ¿Cuál es el Caribe? El Caribe heteronormativo, el Caribe patriarcal, el Caribe el hombre, la mujer, la familia nuclear. Sí, también, pero no, el Caribe soy yo, soy queer, soy una persona, una persona diferente, ya vemos muchas personas, o sea, reconocer la queeridad transformadora, mágica y estelar que hay en el Caribe y poner eso al centro sería un trabajo súper importante para poder balancear el discurso caribeño en todos esos lugares que es la academia, porque siento que fuera de la academia el mundo es otro, es distinto, es diferente, había un compañero que decía que muchos de los puertorriqueños que conocía, como era inestable la comunidad puertorriqueña, porque eran gente que llegaban a estudiar a un posgrado y era inestable, ¿verdad? Y para mí esa manera tan sublime de describir me pone en cuenta a mí como el privilegio también de cómo emigrar a un país a estudiar a un posgrado. Hay quien cruza la frontera y es diferente la percepción, es diferente. O sea, estoy hablando de mi caso en específico. Y todo eso habla, ¿cómo estás situado en la diáspora? Con un título universitario, trabajando para una universidad. Es diferente a estar situado en la diáspora, luchando, viendo dónde busca, de dónde saco, de dónde tengo todo el conocimiento que necesito futuristamente, envisionando la liberación de la gente negra, pero bueno, no hay una publicación porque no estoy en la academia, entonces el conocimiento no es tan válido. Entonces, desacuñar la legitimización también de la academia, como lo que está publicado es lo que se lee y es lo que va, y es los caribeños permitidos a estudiar. Tenemos que romper ese círculo, hay que romper ese círculo, y hay que ir a donde estamos. Hay una pila de gente, dije, influencers ahora mismo que están partiendo con el conocimiento por la mitad. O sea, quisiera dar los nombres de la gente, pero yo quiero dar un nombre, por favor, pasa, importante. Por ejemplo, mitad caribeña de esta representación. Posa Suto, Jess es del Caribe colombiano, Cartagena, y lo representa. Posa Suto en Instagram. Están haciendo un trabajo súper importantísimo. Están haciendo eventos que se llaman el Maricrófono, y donde mayoritariamente están trabajando con la poesía y la creatividad de la gente queer negra de Colombia, de Cali, de Bogotá y de toda Colombia, y ya les digo, Posa Suto es una dueta, y esa dueta es conformada parte por Jess, que es de Caribe colombiano. Tengo otra artista impresionante que se llama Nancy Cepero, que está ahora radicado en la parte andina de nuestro continente, en Perú. Entonces, también Nancy Cepero. Entonces creo que es importante eso, o sea, lo que ya sabemos, lo que ya está escrito, lo que ya está publicado, ya está establecido, ya está oficializado. Vamos a ir para allá, vamos a romper el status quo, vamos a buscar lo impublicable. Es así que también podemos cambiar nuestro Caribe desde nuestras posiciones de poder, que sería, desde mi opinión, la academia. Bueno, entonces, yo quisiera decir, y perdón, estoy de acuerdo con mucho de lo que dice, pero me gustaría por asunto de percepción aclarar un poco que no se vaya a creer que la academia, que el que tiene la academia está como colocado ya
y que el que está como en la academia... Imagínate que no está ni en la academia. O sea, yo entiendo, exacto, yo entiendo las luchas y los estrogos, porque tengo muchos amigos que yo creo en el poder al acceso de la educación, que claro que hay que estar en esos espacios. Bueno, o sea, no, aunque sí. sea la máquina que sea, hay que conquistarlo también. Sí, pero que no son privilegiados. Sí, yo lo creo. Que no son privilegiados. Yo te lo digo porque yo tengo un pie allá adentro de la academia y un pie afuera de ella, porque trabajo como ahí. Hay precariedades en ambos lados, quizá hayan distintos niveles de precariedades y que quizás esos círculos, quizás no necesariamente romper un círculo, quizás que los círculos se entrelacen, porque ya también, quisiera cualquier académico, cualquiera, tener la mitad de la atención que recibe un influencer, por ejemplo. Porque no, tú dices que quién se lee. Bueno, lo académico quizá tengan los problemas que tengan porque se están leyendo dentro de ellos mismos. Pero el MLA, por decir, el MLA te ofrece la oportunidad de tú citar cosas de YouTube, cosas de Google, canciones que tú oyes por ahí. O sea que quizá también está el tipo de delicadeza del trabajo que está haciendo el académico, de que también. no cita, ¿no? Pero yo creo que está claro, por ejemplo, nosotros hemos intentado, pero por una necesidad personal, siempre conectar academia y calle. En este momento claro. Nosotros creemos que no se puede pensar, y sobre todo si pensamos en Caribe, o sea, ya Caribe es como, no, o sea, el Caribe está en la calle, no está en la academia. Evidentemente, y creo que alguna vez en una conversación de otro tipo con Georgina, estuvimos hablando que incluso yo no estoy en la academia, yo no soy académica, yo me gano la vida de otra manera, ¿vale? Dando clases de español, ese es mi trabajo con el que subsisto. Y hablábamos de este tema de que a veces es conflictivo, es un espacio también para nosotras, es un espacio opresor, pero a veces decimos, aquí estamos por nuestras tetas, ¿sabes? Porque aquí tenemos que estar también, ¿sabes? Tiene que estar nuestra gente. Entonces, nosotros cuando hacemos los congresos, que ojalá se vaya la pandemia y podamos hacer en algún momento, el último lo hicimos en 2014, que podéis entrar en nuestra página web y ver las memorias de las actividades que hemos hecho, pero volver a reunirnos y traer al Caribe, que a nosotros nos da la gana, y a traer a nuestras mujeres fantásticas, nuestros éles fantásticos, a gente fantástica que nos puede, que da otra mirada al Caribe, porque también es importante, y las llevamos a la academia, las llevamos a la universidad, porque en la universidad hemos conseguido que la universidad nos permite ese espacio para transgredirlos, y traemos artistas. No nos interesa solo traer académicos, porque sabemos que es un discurso a veces que se mira mucho al ombligo, nos interesa dialogar, nos interesa provocar a veces y llenar entre esa blanquitud de lo que es la Academia Española, llenarlo de Caribe, en todos los sentidos, del Caribe más diverso que conocemos, que es este, ¿no? O sea, este Caribe que estamos aquí en esta mesa, ¿no? Entonces, creo que también un poco, bueno, va de eso, ¿no? Pero sí es un espacio conflictivo y entiendo lo que digo. Y creo que también cuando los académicos utilizamos, cuando yo me pongo mi investigación de investigadora, ¿no? Mi careta de investigadora y trabajo con colectivos, también intento en la medida de lo posible ver en alguna manera cómo compensarlos, ¿no? Cómo compensarles por darme, porque me están dando. Entonces, a veces yo entiendo que no es solo la visibilización, pero bueno, a veces no es inmediato, pero estoy totalmente de acuerdo. Yo tengo... Es que quería darles la palabra, sí, bueno, perdona, Georgina, sí, quería añadir un tema con respecto también al sentido. Me ha gustado mucho la intervención de Oli, creo que bastante puntual. Todo lo que ha dicho, importante decirlo siempre, sobre todo el término de las citaciones, porque precisamente una de las cosas que más sistemáticamente hace el racismo, aparte de borrar todo nuestro conocimiento, es constantemente apropiarlo. Entonces, esto es importante citar, es importante reparar, es importante pagar las intervenciones, es importante que el conocimiento se valore, porque cuando se trata de personas blancas se valora siempre. Yo tengo un pie dentro y un pie fuera de la academia, tengo una relación con la academia y me consta de que eso es así siempre. O sea, no se piensa nunca en el no otorgar un pago o una remuneración o algo cuando se trata de personas blancas, jamás. O sea, siempre se entiende a las personas blancas como expertas en su campo. A nosotros, lamentablemente, como sujetos testimoniales, cuando perfectamente somos también expertas en nuestros campos, cada uno en el suyo. Entonces, esto se tiene que valorar y revalorizar.
Y sobre la parte académica de citación, simplemente quería añadir una cosa, y es que no necesariamente para otorgar una citación en el aspecto formal, a alguien tiene que ser una publicación. Quiero decir, si alguien ahora mismo académico está presente, es que todas las normas admitidas por todas las universidades, la APA, no me acuerdo cómo se llaman las otras, yo que uso APA casi siempre, admiten perfectamente el citar académicamente lo que se dice aquí, porque se admite citar conferencias, se admite citar mesas redondas, se admite citar el podcast, se admite buscar una canción de hip hop, una obra de arte y citarla, o sea que ahí ya se para el momento en el que culpamos a la academia y tenemos que revisarnos nosotros mismos cuáles son los conocimientos que estamos decidiendo citar y cuáles no. ¿Vale? No solamente se citan libros, oficial y académicamente se puede citar todo. Esto ahora mismo, lo que estamos diciendo aquí, se puede citar, se puede poner Cuesta o Daimar, 2021 y los datos de esta mesa, como se puede poner Concesión Vicente Yania en cualquier publicación académica, como se puede poner Marcela y Giorgionina si quieren. Es válido, no hay impedimento desde la academia para esto. El impedimento siempre es el racismo interiorizado que tenemos de que nuestros conocimientos no son válidos. Solamente quería agregar eso, ¿vale? Sí, rapidito. Yo yo creo que para que esto quede, como decir, bien como desmenuzado, ¿verdad? Porque a veces puedo que hablo y puede ser, o sea, yo sé que la academia es un espacio que con todo lo que tenga hay que conquistarlo y hay que estar ahí. Eso es lo primero, definitivamente. Mientras más gente esté ahí, también es como el toro por los ajá, como, ok, bueno. Segundamente, yo sé que estar en la academia es una lucha, es cada día, porque someterse a eso, pero al mismo tiempo yo pienso que piensen también en las personas que no están en la academia. Y alguien dijo aquí que como que no hay algo de migrantes, que no hay que hacer como una degradación, dijo, no sé la palabra, de migrantes, de migración. Y para mí es importante saber que no es lo mismo que tú emigres a un país con un papel legal de una academia que te respalda, a que tú emigres a un país por una frontera y tú tengas que ser ilegal y luchar por obtener esos papeles. En ese tiempo, tu vida es diferente a un tiempo en que tú estás seguro y emocionalmente no estás metabolizando susto, porque tienes tus papeles contigo. Te lo respalda una institución te invitó a un curso, una institución te invitó a un posgrado, y es importante entender las diferencias, y yo creo que eso es lo que nos hace hermosamente caribeños, que cada quien entienda las diferencias. O sea, ok, yo estoy aquí ahora, soy una persona migrante, vivo aquí en Estados Unidos, igual tengo un papel, sé que tengo un privilegio con la gente que lo tiene, entonces eso es importante entenderlo, no es como, sí, no es fácil para mí, imagínate para ellos todavía. Entonces también bajarnos un poquito, porque la academia sí es verdad que es intenso, que es fuerte, que es, pero te garantiza cosas que el emigrante del día a día, que está en la calle, con la policía pidiéndole documentos, y la gente negra siempre siendo target en cualquier país que estemos, no es lo mismo que tú puedan pedirte el documento y tú decir, mira, la Universidad de Madrid, So, yo creo que es importante entender eso y no es hacer una degradación, hacer conciencia de cómo el mismo proceso que es la inmigración nos afecta diferente dependiendo del nivel de privilegio que tengamos todas y todos. Entonces eso es importante, no vamos a olvidarlo, solo eso. Perdona, y siguiendo un poco lo que dices, que sí, que es fundamental, pero solamente, si me permiten, yo quiero añadir, hay muchos tipos de academia también, ¿no? Que estoy totalmente de acuerdo, que además lo vivo familiarmente, las distintas experiencias, ¿no? No solamente somos heterogéneos en la manera como vivimos la diáspora, sino las distintas experiencias que tenemos cuando tienes algo que te respalda legalmente, seguro, sin duda. Pero también hay muchos tipos de academias y las personas inmigrantes, racializadas, no tenemos, incluso temas como los que estamos discutiendo hoy, no hay 200 personas aquí conectadas, ¿no? Es decir, que no hay hay muchas personas, hay mucho interés, pero que también hay que estar todo el tiempo, cada día, ¿no? Tratando de conseguir un espacio para poder hacer Caribe desde la academia, que no es algo que ganas porque entres y das clases, ¿no? Sino tenemos que buscar estos recovecos y estos espacios e insistir en que haya presencia, ¿no? Y económicamente no hay una seguridad legal, es verdad, y esta está muchas veces por encima de otra, pero económicamente no siempre hay los medios,
y sobre todo si trabajas Caribe, no llama la atención ni lo respaldan por muchísimas razones, ¿no? Y entonces solamente de añadir esto que no, es decir, que creo que complementa, ¿no? Que no hay una sola experiencia académica. La academia es amplia, es heterogénea, es colonial y hay distintos rangos de colonización dentro de la academia y con quienes somos extranjeras y racializadas, pues muchísimo más, muchísimo más, ¿no? Entonces, es difícil y es importante porque para mí es espacios que además les agradezco, Oli, que los hayas mencionado, ¿no? El hip hop, las redes sociales son, o sea, imprescindibles. O sea, para mí documentos que se publican de manera autofinanciada, autosubvencionada, son estos espacios, y las redes son los espacios de transgresión que podemos encontrar para los colectivos y donde se puede hacer comunidad, ¿no? Y esto tiene que formar parte junto que a lo mejor con una tradición, ¿no? Porque ambos constituyen esta heterogeneidad y esta diversidad que creo que supone también pensar el Caribe desde ciertos espacios culturales que son minoritarios. En todos los contextos siguen siendo minoritarios, porque incluso en América Latina y en el Caribe tampoco se piensa tanto el Caribe académicamente, ¿no? Entonces, bueno, nada, solo decir esto y no sé, Oli, gracias por apuntar los nombres porque ya los venían pidiendo los activistas, muchas gracias. Y no sé, nos queda poco tiempo, ya estamos sobre la hora. Otra cosa que quiero decir. Yanesí, Rey, Tito, ¿quieren comentar algo para cerrar? Les agradezco muchísimo y bueno, les agradecemos todos el diálogo, ¿no? Así como con todo lo que han comentado, que me sumo también a esta parte de hay que consumir otras cosas fuera de la academia y dentro de la academia, pero es entender que hay personas que en nuestros territorios están creando conocimiento. Están creando conocimiento día a día con sus cuerpos, con sus vivencias, y hay que consumir eso y pagar por eso. Y hay que entenderlo así. La diáspora, el estar en este territorio, eso es lo que me ha enseñado también. En cómo salir y ver otros espacios y también conectar, porque ahí entra el interés también de una e investigar qué se está creando en esos territorios. Dígase también en la isla, que también hermana Haití, que también es importante mencionarla aquí también como dominicana, con la que compartimos isla, se está produciendo conocimiento. Entonces, sumado a estas, gracias a Oli por mencionar a Agatha, que es súper potente, también hay otra persona que está haciendo muchas cosas performáticas y artísticas y está escribiendo bastante también desde el Caribe, que para mí es también una parte que estoy siguiendo, estoy viendo, es Mijail, Johan Mijail, que es una persona trans también, que está rompiendo, que está hablando desde el cuerpo también. Entonces es como aquí en Madrid también está Malvin Stanley, que es un performático también, que tiene también esta parte de Zebra, creaciones que a través de la disidencia sexual está moviendo desde grupos migrantes también y diaspóricos, pues está moviendo esa creación desde el cuerpo. Es decir, están creándose, están esos espacios y lo están creando los propios cuerpos. Entonces, es nuestra responsabilidad investigar, ver, contactar y no quedarnos solamente con lo que llega fácil, que es con lo que tenemos en la academia, porque hay que ir a otros lugares y consumir y pagar por esos conocimientos que también son válidos. Entonces, era eso lo que quería decir y que es nuestra responsabilidad salir de esos patrones académicos coloniales que se está creando fuera y hay que también ponerlo sobre la mesa. Gracias, Yania. Perdón, hay una pregunta más, si les parece, nos podemos quedar 10 minutitos más para ya cerrar. Creo que Rey, María Teresa, creo que Rey quería decir algo, agregar algo, Rey. Y luego hay una pregunta, y bueno, Tito, para ir cerrando, voy a leer la pregunta de María Cristina, que dice: hola a todos, soy italiana, soy doctoranda y me ocupo de Caribe. Con humildad quiero preguntar cómo puede colocarse una subjetividad tan otra con todas las problemáticas implicadas
respecto al discurso Caribe, en este discurso, ¿no?, que estamos planteando, entiendo, que puesto que mi intento académico es cortar las distancias, visibilizar ese Caribe tan complejo, ¿no? Pues está esta pregunta, y habían otras preguntas que habían quedado, bueno, que se han ido respondiendo sin duda, ¿no?, pero que se habían planteado antes también. No sé quién quiere comentar algo. Dale, chévere. Sí. No, yo estoy básicamente de acuerdo con prácticamente todo lo que se ha dicho y súper contento con todas las cosas que se han compartido, porque estoy ahora mismo yetiéndolo todo en el teléfono para ya entonces seguir dándole seguimiento y tirarlo para adelante y seguir compartiendo para seguir creciendo juntos. Bueno, lo que yo quería decir es que quería volver un poco a la pregunta del asunto editorial, tú sabes, y de las dificultades de publicar aquí, de trabajar aquí, o sea, y no sé, siempre he hablado hoy como desde la práctica propia, porque es lo que mejor manejo, por la propia precariedad, tú sabes. Yo he sido un escritor que he sido publicado por editoriales, digamos, grandes, pongamos un nombre Alfaguara, tú sabes, y que he sido publicado por editoriales cartonera también. O sea, yo me manejo en los distintos ámbitos. Y puedo decirte que, dame un minuto, puedo decirte que yo he trabajado con ese editorial grande y que pasé mucho más necesidad y más problema trabajando con un editorial grande transnacional, que en donde experimenté, por ejemplo, que si mi novela ellos la tiene Alfaguara y ellos le compran toda la novela de Bolaño o de Vargas Llosa, por ejemplo, que son escritores masculinos, coloniales, ellos no se van a fijar en una obra mía. O sea, yo soy parte de ese catálogo, pero necesariamente ellos no le van a dar cariño a mi obra. O sea, yo he experimentado eso también. El que tú publiques en una editorial grande necesariamente no te garantiza. Y un músico te puede decir que como se manejaba la industria del disco antes, por ejemplo, te puedo dar un ejemplo parecido, que si una firma disquera te firma, ¿verdad?, y tú no tienes tanto éxito como quizá otro autor que tenga una línea central, otro artista que tenga una línea central, tus CD se van a quedar ahí en un sótano en México, en un sótano en México, ¿me entiendes? Entonces quizás a veces la resistencia tú puedes hacerla de editoriales más pequeñas, creando grupos de lectura un poco más pequeños, más cerrados. En ese sentido, es un poco difícil ahora mismo, y siempre en el Caribe ha sido así también, porque cuánta literatura haitiana se lee en la República Dominicana. La cercanía de esos dos países necesariamente no garantiza cuánta literatura de Curazao nosotros leemos en la República Dominicana. O sea, y a veces para ti, incluso viajando, es más fácil para ti como dominicano ir a Miami o a Orlando que ir a Guadalupe o a Jamaica o a San Tomás, ¿me entiendes? Entonces, claro, ahora mismo tenemos otro sistema y por eso lo que las compañeras están diciendo, los compañeros están diciendo, de que nosotros podemos usar y mezclar lo que está pasando en la calle y lo que está pasando en el medio y traerlo un poco hacia acá. Yo estoy todo de acuerdo con eso, crear esas confluencias, tanto en la academia como en la calle, crear esas confluencias para que nosotros podamos comentar ese trabajo y conocerlo mejor. Y hay una tradición de eso, lo que nosotros tenemos es que seguir machacando eso. Y sí, estoy totalmente de acuerdo en que el trabajo hay que pagarlo. El trabajo hay que pagarlo cuando hay recursos, el que consiga un budget, por ejemplo. Bueno, nosotros teníamos a Yaisa ahora mismo en la universidad. Teníamos a Yaisa en la universidad. Yo, sin cobrar, totalmente de gratis, edité la novela de Joan Mijail que salió en México. O sea, estamos trabajando, estamos ahí. Y yo quizás no soy parte activa de ese colectivo. Mi trabajo se mezcla ahí, porque yo con la película que hicimos, Candela, los personajes principales son eso. Una mujer negra, un hombre, un muchacho trans, gente de la marginalidad. O sea, que también gente que no necesariamente no es activista en el colectivo, puede también opinar y tener unas perspectivas de fuera de ese círculo, ¿no? Yes. Sorry.
Sí, bueno, que eso, excelente lo que ha dicho Rey también, y totalmente de acuerdo. Solamente añadir que además, o sea, nosotros no solamente podemos navegar la academia, sino que nos toca que la naveguemos y que rompamos eso de que se nos niegue espacio, o sea, mucho menos que no lo neguemos nosotros, y que esa separación entre academia y calle también se puede romper. O sea, muchísimas de nuestras compañeras son académicas y están en la calle. Rápidamente pongo de ejemplo a Ochi Curiel. Ochi Curiel está en la academia y está en la calle. Es perfectamente posible también conseguir esa sinergia. Entiendo que lamentablemente a día de hoy la legitimización de nuestros conocimientos va a pasar porque nosotros también ingresemos en estos espacios y obliguemos un poco a que nuestros conocimientos se legitimen. No siempre va a ser posible, no quiere decir que por esto sean menos válidos por no estar ahí, porque no es eso, pero siempre que podamos, creo que no está nada mal que también seamos parte, y no solamente los nuestros, sino lo de nuestros compañeros que no pueden acceder a esto. O sea, las personas que podemos, por ejemplo, acceder a hacer una publicación, escribir un libro, escribir un artículo, hacer visible, a estar aquí hoy, por ejemplo, hacer lo que estamos haciendo, compartir nombres de gente que está creando, que está en redes sociales, que quizá no participe. Bueno, yo no sé, de las que ha pasado Yania, la mayoría creo que son conocidos aquí en este entorno. Habrá muchísima más gente quizá también menos conocida, que también empezar entre nosotros a movilizar esas cosas, conseguir el acercamiento que la colonialidad ha separado, porque eso que decías, Rey, de nosotros no saber literatura haitiana cuando está al lado, no conocer literatura de las Antillas Menores cuando están ahí, no dejan de ser también situaciones en las que estamos asimilando el discurso colonizador para no conocerlas. El mismo bache del idioma que se comentaba al principio, bueno, es que no tenemos relación, por ejemplo, con las Antillas porque hablan francés, hablan inglés, pero eso no ha sido impedimento para acceder a literatura que se crea de Inglaterra, en Estados Unidos. Todo el mundo ha leído cosas que se crean en esos países. Es que hemos leído incluso cosas que se han creado en alemán, y esas cosas se han facilitado para que todo el mundo las lea. Porque al final el idioma original, por ejemplo, de Goethe, ¿cuál es? Entonces creo que todo el mundo ha leído estas cosas, y a Shakespeare lo ha leído todo el mundo. Entonces, al fin y al cabo, crear también nosotros los vínculos para que los conocimientos de nuestros congéneres rueden y se den a conocer. Y si lo que tenemos que hacer es un nexo de traducir, es un nexo de abrir un espacio en una universidad y llevar a estas personas a hablar ahí, o es un nexo simplemente de entrevistarles, de invitarles a entrevistas, de usar las propias redes sociales, lo que sea, hacerlo siempre que sea posible, porque al final somos nosotras, ¿no? Son estas Antillas las que tienen que usar todas las fuerzas posibles sin rechazar nada para hacer esa contra y dar a conocer todo el conocimiento que se produce en nuestro territorio. Muchas gracias, Georgina, porque además has hecho una conclusión magnífica de lo que venimos conversando y también de lo que venimos haciendo o intentamos hacer desde Yo Soy el Otro, desde que, bueno, en el complejo contexto de la pandemia y terrible de enfermedad, de muerte, crear también, ¿no? Aprovechar estos espacios para crear, para entrar en contacto con escritores, escritoras, con activistas, con distintos temas, que además son temas que vienen de parte son distintas propuestas que nos van llegando también, ¿no? Y creo que si revisamos las charlas que se vienen haciendo desde septiembre, bueno, por ejemplo, Johan, que ha sido mencionada hoy, también estaba en una de las charlas, ¿no? En la de noviembre, de afrofeminismos, que fue una charla muy, muy, muy potente, muy interesante y muy necesaria, ¿no? Y que ya esto forma parte de estas redes y de estas formas de circulación y de diálogo entre lo académico, entre el activismo y entre el trabajo que están haciendo ustedes. Entonces, yo, si me permiten, bueno, voy a cerrar porque ya nos hemos pasado un poquito del tiempo. Les agradecemos muchísimo, muchísimo este diálogo que va a quedar allí y que va a hacer reflexionar y que será citado con propiedad por nosotros y por todos los que lo puedan consultar, porque tiene que ser, además, las referencias que han compartido con nosotros son valiosísimas. Así que muchísimas, muchísimas gracias por todo, por este espacio, por habernos cedido su saber, su conocimiento, su experiencia, su activismo y su trabajo desde la diáspora. Nada, muchas gracias y no sé si Dagmar y Magdalena quieren añadir algo como Yo Soy el Otro para cerrar.
Bueno, yo simplemente agradecer un montón. Ha sido, yo estoy feliz realmente. Me encanta la problematización, me parece importantísima y me parece además como muy, muy importante a nosotros para mejorar nuestro trabajo, para apoyar en cuanto podamos apoyar y para seguir co-creando. Recordar que este es un espacio de todes, de todas y de todos, es decir, que yo soy el otro para lo que necesitéis. Entonces, cualquier cosa, aquí estamos, tenéis nuestros contactos, estamos en las redes, estamos en la web y sigamos pues repensándonos, co-creando y ojalá pronto encontrándonos, porque sí, allá hay muchas ganas de juntarnos un poco. Así que muchísimas gracias, todes, todas, y la verdad que bueno, hasta la próxima, estoy muy feliz. A ustedes.